pies y vamos a tomar la lectura en el libro de Romanos 13:12. El tema que hemos estado predicando durante el mes de octubre ha sido, ¿quién se acuerda? Desechando las obras de las tinieblas. Amén. Y el Señor habla de diferente forma a cada uno. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Lo vamos a leer todos juntos, solo va a ser el versículo 12. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vamos a orar. Padre bendito Dios que estás en gloria. En esta hora, Señor amado, te pido, Señor, que tú seas el que venga hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor amado. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor amado. Tú conoces nuestra debilidad, Señor bendito. Y hoy que tu palabra fortalezca, Señor, esas áreas débiles en nosotros, Cordero de la gloria. Sea tu Espíritu Santo, Señor amado, limpiando nuestro entendimiento, Padre de la gloria, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y que pueda darte fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre de la gloria. Gracias te doy, amado Dios, por este privilegio, Padre de la gloria, que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a enfocarnos primeramente en la parte A de ese versículo. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando dice la noche está avanzada, significa que ya recorrió parte de la noche. Es como nosotros ayer nos sentimos el tiempo en la presencia del Señor. La noche avanzó y ni la sentimos. Amén. Pero el Señor nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día habla la palabra? El día del arrebatamiento. El día en que el Señor viene por su iglesia. Si nos damos cuenta, la palabra se ha estado cumpliendo sin faltar nada. El Señor dijo que iban a acontecer lo que está aconteciendo y está pasando. Amén. Nos damos cuenta que ya avanzó la noche y que se está cumpliendo la palabra y que está más cerca el día de que el Señor venga de que cuando creímos. Podemos llevar 10, 5 años, pero está más cerca. El Señor está a las puertas. No sabemos el día ni la hora, pero de que el que dijo que iba a venir, vendrá y no tardará. Amén. Pero dice, desechemos. ¿Qué significa la palabra desechar? Es como cuando usted revisa el ropero donde tiene su ropa. Si tenemos ropa guardada y cuando éramos solteros, no nos va a volver a quedar. Por más que digamos, yo voy a llegar a esa talla, no regresamos a esa talla. Y es de sacar. Es algo que yo tengo y lo tenemos que soltar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos algo tan guardado y le decimos, Señor, todas las áreas son tuyas, excepto esta. ¿Cuál es el área más difícil de cada vida? Usted lo sabe. ¿Cuál es el área más difícil que yo tengo que soltar? Yo la conozco. Que no se la entreguemos al Señor es distinto, pero el Señor nos manda a desecharla, ¿sí? A soltarlo. A veces nos cuesta perdonar, a veces nos cuesta amar. Y le decimos al Señor, todo nos puedes quitar excepto eso. Y cuesta desecharlo. Pero el Señor dice, desechemos. Pero también nos dice, pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? La hermana ha estado hablando y abajo dice, andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Son parte de las cosas que nosotros tenemos que desechar. Amén. Esas son parte de las obras de las tinieblas que nosotros tenemos que soltar. ¿Por qué? Porque están arraigadas muchas veces en nuestras vidas. Pero quiero que vayamos y leamos en Colosenses 3.
8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué también tenemos que dejar aparte de la lascivia, de la envidia? Dice la ira, el enojo. La palabra dice: airaos, pero no pequéis. O sea, el enojo tiene que tener un límite. ¿Por qué? Porque nosotros en la carne lo llevamos más allá. Yo me acuerdo que cuando andábamos en el mundo, una de mis hermanas se peleó con todas. Y me acuerdo que 5 años ella no nos dirigió la palabra, como que no existíamos, ni nosotros a ella. Cuando nosotros la volvimos a ver, ya venía con una niña y con otro en la panza. Durante 5 años que nosotros no le hablamos. O sea, tenemos que enojarnos porque es de la carne, pero la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A mí me pasó. Y yo ahora trato la manera de no guardar tanto enojo. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos un desacuerdo con Nelly, muchos la conocieron, y me acuerdo que nos peleamos a golpes, y me acuerdo que desde ese día yo ya no le dirigí la palabra. 3 años después de ese suceso, ella murió, y ella murió sin que yo le dirigiera la palabra. Fue un momento en el cual yo dije, ya no hay oportunidad. Al único que yo le pude pedir perdón fue a Dios, porque ella ya no sentía. Y el Señor me mandó 3 veces, el mes de diciembre y el mes de enero, antes de que ella muriera. Por eso dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y guardamos las cosas tan profundo en nuestro corazón y le decimos al Señor: esa área no me la toques. Y el Señor dice: pero ahora dejad también, o sea, aparte de lo otro, de la lascivia, de la envidia, también tenemos que dejar esto: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿De cuántas veces ha salido una palabra deshonesta de nuestra boca? No mintáis, dice, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a veces decimos: es una mentira piadosa. Pero no hay mentiras ni pequeñas ni grandes. Mentira es mentira y tiene el mismo peso delante de Dios. Y el Señor también nos manda y dice: dejad también estas cosas vosotros. Si el Señor no lo dejó escrito es porque está en nosotros. Aquí en la iglesia podemos refrenar nuestra boca, y a veces ni aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia también hay murmuración, porque también hay chisme, porque también hay malentendido, porque también hay ira. Yo estaba estudiando y la verdad es de que hay una arma muy poderosa, y fue el arma que más usó el Señor en la tierra, pero lo vamos a ver más adelante. Amén. El libro de Efesios 5:11. ¿Que no qué? Que no participemos, que no nos pongamos al tú por tú, como decimos en el buen Chapín, que no vengamos y seamos parte de. Es difícil chismear, es difícil dejarlo de hacer cuando es tan común, cuando está a la puerta. ¿Por qué? Porque con la persona que usted se encuentra a veces no le habla de Dios, sino le cuenta de la vecina o del vecino, y es chisme. Cuesta. Y dice: no participéis de las obras infructuosas. O sea, no da fruto eso. Más bien, en vez de sumarnos, nos resta. ¿Por qué? Porque nos aleja más de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de hacer lo bueno, un chisme ya viene a otro, y ya viene a una mentira, y acarrea más problemas. Entonces el Señor dice que no seamos partícipes. Pero también dice:
sino más bien reprenderlas. Es difícil porque si a usted le vienen a contar un chisme que sí le interesa, usted no va a decir, no me cuente que el Señor reprenda el espíritu de chisme. No, prendemos la oreja. O de la mentira. ¿Por qué? Porque a veces es lo común. Podemos decir, es como que estuviera arraigado en nosotros y no lo podemos dejar muchas veces. El Señor lo quiere quitar, pero es difícil que nosotros vengamos y le decimos, Señor, yo suelto esto, que voluntariamente lo soltemos. ¿Y por qué viene esta palabra? Porque el Señor está a la puerta y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin chisme, sin murmuración, sin pleito, sin ira y sin contienda. ¿Por qué? Porque son manchas a nuestros vestidos. Y Él no viene por una iglesia manchada, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, blanca. Por ello viene. Entonces el Señor nos manda y dice que no seamos partícipes. El hermano decía, no nos olvidemos de los que están en el cementerio desde ayer, pero ¿por qué ir hoy? ¿Por qué no ir otro día? Si hay 364 días más. ¿Por qué ser parte de? Es que solo hoy tengo libre. No, tuvieron libre el 20 de octubre. ¿Por qué no lo fueron a visitar el 20 de octubre? ¿Por qué la iglesia también ser parte de? Ahorita viene la temporada navideña y muchos se desaparecen. ¿Por qué? Porque también son partícipes de. Ay, pongo las lucitas por mi niño o por mi niña. No, es porque está arraigado en nuestro corazón. Y el Señor dice que no seamos partícipes de ello, sino hay que reprenderlas. Los niños muchas veces a mí me pasa, no entiende, porque ella lo ve en la tele o en el internet y ella dice, mamá, la Navidad, mamá esto, o mamá, porque sabe que es Halloween, ella lo sabía. Entonces, la palabra nos enseña a explicarle a nuestros hijos. Entonces le digo, eso no es, porque eso no se celebra en los hijos de Dios. O sea, es de explicarle a los niños. Pero a veces no está en los niños, sino está en nosotros como adultos. En nosotros dejar esas obras y ser partícipe de. ¿Por qué? Porque en eso crecimos. Bueno, yo en este mundo me crié. Y para dejarlo fue difícil. Malo de Navidad, me acuerdo que mi mamá hacía un gran nacimiento en la casa. Ella compraba las cosas y nosotros lo hacíamos. Entonces, para poder dejar eso, ha sido difícil. Pero cuando yo tuve mi casa, le dije, no, yo no pongo lucitas, no pongo nada. ¿Por qué? Porque no soy partícipe de. Porque si uno dice, es que es el nacimiento, Jesús solo nació una vez, o usted nace varias veces. No, solo una vez. Y Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Por qué decir, y podemos decir, otros dicen, es el cumpleaños de Jesús, pero Él no es partícipe de eso? ¿Por qué? Porque Él no va a participar del pecado. ¿En ello qué se mueve? Adulterio, fornicación, borracheras, iras, porque comienzan contentos y terminan peleándose. Y ahí no está Dios. La palabra dice que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí está Él. Pero no me voy a congregar para festejar si Él no va a estar en ello. Entonces, ¿por qué ser parte de? El Señor dice, no seamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, ello es de las tinieblas, es del mundo. Pero dice, sino más bien reprenderlas. Yo no soy parte de, aunque se enojen, porque muchas veces se enoja la gente. ¿Por qué? Porque ellos lo traen y como uno no es parte de, se alejan. Y yo se los digo, se alejan. Porque a mí nadie me visita para esas fechas porque no soy parte de. Entonces, a veces uno se queda solo, pero si es para agradar a Dios, pues me quedo sola. No hay ningún problema. Amén. Vamos a ver ahí mismo en Romanos el 12, la segunda parte, 13, 12. Y la parte B. Dice, y vistámonos las armas
de la luz. La hermana anoche nos daba unos versículos para poder pelear la guerra espiritual, para poder interceder. Y hay un versículo que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, los hermanos no van a venir y decir: Sergio, aquí está tu espada, aquí está su escudo. No. Hay armas que son más poderosas que eso. Usted ve a cualquier marero afuera y cualquier anda armado. ¿Por qué? Porque confían en ello. Yo me acuerdo de un joven que a él no se le notaba porque era alto y las bolsas de su pantalón, y como usaba pantalón flojo, nunca se identificaba que él andaba armado. Y me acuerdo uno que se crió con nosotros, a él lo podían ver pantalón de tela, camisa formal, como que fuera cristiano, pero siempre con su arma en la espalda. ¿En qué confiaban? En su arma. Cuando les llegó el día, uno de ellos, el que andaba siempre formal, lo mataron tirándose a sacar el arma abajo del sillón del copiloto. Ni la alcanzó. Y ahí lo mataron. El otro, el día que no cargaba arma, lo mataron. ¿En qué confía usted? Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, tenemos a alguien más poderoso que una arma de fuego, que un cuchillo, que un machete o que un palo. Es más poderoso las armas que el Señor nos da a nosotros. Amén. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5:8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 5:8. ¿Ah? Amén. Pero nosotros, ¿a quiénes le habla? A nosotros, a mí, a mí. No sea usted, si usted agarra la palabra, gloria a Dios, que somos del día, seamos sobrios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ya no somos de las tinieblas, ya no estamos apartados del Señor, ahora somos parte de la luz. Y como luz tenemos que andar como hijos de luz. Donde nosotros nos movemos tenemos que reflejar a Cristo. A veces somos cristianos de la secreta. ¿Por qué? Porque nadie sabe que somos cristianos. A veces ni nosotros mismos sabemos si somos cristianos o no. ¿Por qué? Porque tenemos un comportamiento dentro de la iglesia, pero otro comportamiento fuera de la iglesia. Entonces, ni nosotros sabemos si sí o no somos hijos de luz. Y dice, seamos sobrios. Me daba cuenta el día domingo que sacamos venta y uno de los señores que anda tomando pasó casi toda la mañana tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque no se podía parar. Un ebrio no puede estabilizarse, no tiene equilibrio. Y el Señor nos manda a estar sobrios, estar firmes, a no tambalear, a no claudicar, a pensar correctamente lo que vamos a hacer. Porque el Señor nos dio ello de poder analizar, nos dio libre albedrío. Decidimos si hacerlo o no hacerlo. Pero está en nosotros quererlo hacer. Y dice ser sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor. Yo les decía al principio, el Señor usó una arma y el Señor Jesús usó el arma del amor. Fue el arma más poderosa que Él pudo usar. Que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó. Por amor lo dio. Por amor a usted y por amor a mí. Por amor a aquellos que están en tinieblas. El Señor, el arma más poderosa que pudo usar fue el amor. Y la palabra dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿Qué arma está atacando el enemigo en estos tiempos? El amor. ¿Por qué? Porque si usted ve, hay pleitos por todos lados, ira por todos lados, se matan unos a otros. ¿Por qué? Porque no hay amor. Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. ¿A qué vino el enemigo? Dice la palabra. A hurtar, matar y destruir. El amor fue el arma más poderosa que pudo usar Jesús. Porque con amor eterno os he amado, por tanto he prolongado su misericordia. ¿Usted por qué cree que el Señor no ha venido? Así es, por amor. Porque Él sabe que faltan muchos. Pues, yo puede ser que entre esos muchos pueda ser que falte yo. Que haya una área de mi vida que no esté firme delante de Dios. Y por amor es que Él no ha venido. Él sigue usando esa arma. Nosotros usamos la palabra y la palabra es efectiva. Si uno la cree, la fe. Si usted cree y tiene fe, mueve montañas. No lo ha dicho con su boca, solo lo pensó y el Señor ya se lo dio. Porque tiene fe. Pero el arma que menos usamos es el amor. Porque si realmente amáramos, tendríamos ganado el cielo. Porque la palabra dice, amándonos unos a otros. Amén. Vamos a ir a Efesios 6. Vamos a leer del 11, amén, al 18. Y dice, amén. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué nos vamos a vestir? El Señor en Romanos nos dice, vestidos de las armas de la luz. Pero también nos dice en Efesios cuáles son esas armas. Pero ¿para qué son esas armas? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Él va a estar siempre a la puerta. Él anda como león rugiente, viendo a quien se devora. Amén. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. No es contra el hermano, no es contra el vecino, no es contra el humano. Es contra el que lo usa. Es contra el que está atrás. Nosotros no lo vemos. Pero usted tampoco ve el ángel de Jehová acampando alrededor suyo, pero lo cree. Entonces, así como el ángel anda con nosotros, así hay alguien que está usando al vecino con el cual hay problema, hay contienda o hay desacuerdos. Pero el Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se ven, pero se mueven. Yo me acuerdo que una de mis, Angélica, era la única cristiana en mi casa, y había un palo en medio cuarto, que era el que sostenía todo el techo, y había una tablita, y como era la única cristiana, tenía su radio así, y me acuerdo que ella ponía alabanzas, y literal se miraba cómo agarraban el radio, y lo tiraban de la tablita.
Se movían las huestes en esa casa. Uno decía, trabajan y nunca había visto. ¿Por qué? Porque había algo que lo absorbía. No sé si ustedes escucharon los 7 montes. Siempre había un frasco de eso en mi casa. No porque los niños creyeran, sino porque los adultos eran los que creían en eso. Pero me acuerdo que venían, agarraban el radio y lo tiraban, se partía el radio a la mitad. Cada vez que ella ponía alabanzas, ella venía, lo volvía a armar, le pegaba el cablecito que se le destrababa siempre, lo volvía a conectar y lo volvían a tirar. Se miraban las cosas literalmente. No sabíamos en ese tiempo qué era, pero se miraba cómo se caía el radio. Me acuerdo que cuando yo vivía en una casa, Jason estaba pequeño y estábamos solos en esa casa. ¿Por qué? Porque a veces creemos en lo bueno, pero a veces no creemos en lo malo. O creemos mucho en lo malo y no creemos en lo bueno. Pero me acuerdo que Jason tenía 3 años y él andaba con su bicicleta y se reía. Y yo le decía, ¿y con quién estás jugando? Con mis amiguitos. Eran 2 demonios que jugaban con Jason y él los miraba. A mediodía oí una voz de una mujer horrible que se reía. Yo salí de esa casa y nunca más volví a entrar. Y yo le decía a mi mamá, era mediodía, que puedes moverse a mediodía, pero también se mueven espíritus malos. Y en esa casa habían hecho brujería y yo no lo sabía. Entonces, contra esas acechanzas, el Señor nos dice que nos tenemos que armar. ¿Por qué? Porque están a la orden del día. Porque dice, aquí dice, contra las acechanzas del diablo, dice. Pero dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Habían demonios preparados para este tiempo. Porque usted se da cuenta, tiempo atrás no se movía la maldad que se mueve ahora. Ahora la maldad se ha multiplicado en gran manera. Y el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar o a querer apagar el amor para que la maldad se mueva con libertad. Y el amor es una arma muy poderosa. Porque si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el segundo gran mandamiento, cumplimos la ley. El Señor dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermano. Amén. Amén.
Amén. Nosotros dice que estamos cabeceando. Estamos cabeceando. ¿Y quién está avanzando? Y a las tinieblas otra vez están tomando el lugar que tenían. O sea, media vez vino la luz, hizo que las tinieblas retrocedieran. Porque estamos en el mundo malo. Y el que reina este mundo es Satanás. Amén. Es el Dios de este siglo. Entonces, pero la luz vino y hizo que retrocediera. Pero él otra vez vuelve. ¿Pero a causa de qué? A causa de que nosotros estamos durmiendo. Amén. La parte que usted estaba tocando acá dice, conociendo el tiempo, dice. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Tiempo difícil. Pero ¿de qué tiempo habla? Dice, que es la hora ya de levantarnos, dice. ¿De qué? Del sueño. Ahora, o sea, cuando entra la noche, ¿qué le agarra a uno? Sueño. Yo cuando andaba manejando y normalmente entraba en esa parte de la noche y que se quitaba el día, me agarraba un sueño manejando. Y eso me llevó tiempo eso, que cada vez que llegaba ese periodo de que se iba ya saliendo las tinieblas, ya la noche, ¿no? Me agarraba un sueño y manejando. Y eso es una lucha que yo tenía. Bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Levantémonos ya del sueño. Quiere decir que las tinieblas, ¿qué le trae a uno? Sueño. Ahora, habla de tinieblas espirituales. Pero ¿qué nos dice? Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que ya el tiempo establecido por Dios está. Y el otro pasaje que usted tocó en el libro de Efesios, Amén. dice, despiértate, tú que duermes. Entre los ¿A muertos. quién le dirá eso? A Me lo nosotros. dice a mí, Amén. a la iglesia se lo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué hay en las tinieblas? Muerte. Si no me quedan las tinieblas, yo voy a morir. Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate, dice, de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo. Ahora dice, por tanto no seas insensato, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos levantemos. Ahora decimos, pero yo no estoy dormido, pero estás en esta etapa de sueño, ¿verdad? Entonces Dios nos manda en su palabra que nos despertemos. Que estemos firmes. A causa de que pronto Él va a venir. Que estemos firmes. Que estemos sobrios. Amén. A eso es a lo que nos llama el Señor. Amén. Y dice en el 13, vamos a regresar a la armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Es como decía el hermano, a veces cuando entra la noche uno ya sabe que ya va a ir a descansar. Y anhela más, los que trabajan y anhelan su cama. Amén. Pero si nos damos cuenta, durante va corriendo la noche hay un espacio en el cual a uno le entra más el sueño, en el cual a veces hasta de tener los ojos abiertos le cuesta a uno. Uno lo que quiere es dormir. Amén. Y en ese periodo me imagino que ya estamos. ¿Por qué? Porque usted quiere estar despierta, pero a la misma vez su mismo cansancio no la deja. O no nos deja estar sobrios o estar atentos. Es como ayer fue glorioso porque no sé, muchos no sintieron la hora. Bueno, yo no la sentí. Entonces, el Señor, así como estuvimos anoche, nos quiere espiritualmente todos los días. Estar atentos, estar al pendiente de qué está pasando, qué está sucediendo. Si nos damos cuenta, Israel es el reloj de la iglesia. Todo lo que acontezca a Israel perjudica o beneficia a la iglesia. ¿Por qué? Porque si en Israel se levanta la persecución, ¿a quién persiguen primero? A la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en este día, en estos tiempos. Y dice la palabra, y resistir en el día malo. ¿Por qué va a llegar ese día? Pero habiendo acabado todo, estad firmes. Está la parábola de las 10 vírgenes. Todas se durmieron, dice la palabra. Pero 5 tenían su lámpara y su vasija.
pero las otras solo tenían lámpara. ¿Será que tenemos la lámpara con aceite, pero también tenemos el aceite de reserva? ¿O estamos como las insensatas que no tenemos reserva? En estos tiempos, orar es difícil y ahí podemos obtener aceite. Congregarnos en mi casa, más ahora que está lo virtual. Yo miro muchos que suben gozándonos en la presencia del Señor con la televisión. Eso no es gozarse. Porque la misma palabra dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo no siento lo mismo orar en mi casa que orar aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la iglesia el Señor puede tocar un corazón y venirme a ministrar. Y me ayudan a llevar la carga. Y en mi casa es bueno, yo no le digo no ore en su casa, bien, ore en su casa, porque ahí absorbe aceite, pero también aquí en la iglesia. Porque a veces nos volvemos religiosos. Solo los lunes, o solo los miércoles, o solo los domingos. Y el Señor nos manda a congregarnos siempre. Mira cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. A eso nos llama el Señor. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y congregarnos sabemos que es bueno. Entonces tenemos que permanecer firmes y acabando todo, dice, estad firmes. Que el Señor nos encuentre firmes al momento de que acabe y llegue el día en que la trompeta suene. Y que podamos decir, yo sí me voy. Y no quedarnos. No viene nada bonito para la tierra. Muchos decimos, ay, pero miren lo que está sucediendo. Este es principio de dolores. Para las que somos mamás, cuando empiezan los dolores, empiezan como que agujas en la espalda. Y son leves, uno lo soporta. Pero van creciendo. Y los dolores que uno se pone a cuenta son cuando ya va a dar a luz. No sé ustedes, pero yo sí. ¿Por qué? Porque son dolores más fuertes. Entonces, esto va empeorando. Yo no les puedo decir, ya estamos a punto de dar a luz, pero el Señor ya viene, está a las puertas. Y esto se va a arreciar más. Si se dan cuenta, el pleito ya no es contra naciones, es en el mismo pueblo. Lo que está pasando aquí en Guatemala, lo que está pasando en Ucrania, con Rusia. Hay guerras silenciosas en las cuales nosotros no nos percatamos. Ahorita miramos la más grande, que es Israel, pero se nos olvidó. Al principio orábamos por Ucrania y por Rusia, y de ahí se nos olvidó que ellos siguen en guerra. ¿Por qué? Porque a veces es en el momento, pero el amor no es tan ferviente. El Señor donde se movía, Él dice que se movían por misericordia. Hubo una mujer que le dijo, Señor, mi hija está atormentada. Y le dice, no puedo darle el pan a los perrillos. Y él le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Llegar a tener esa humildad que esa mujer tuvo. Y el Señor se movió a misericordia y libertó y sanó a la hija de esta mujer. ¿Por qué creen que le dio la vista a los ciegos? Por amor. ¿Por qué hoy estamos ustedes y yo en este lugar? Por amor. ¿Cuántos quisiéramos estar descansando en la casa? O paseando. Pero el Señor por misericordia nos tiene aquí. Por misericordia nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Amén. Estad pues, dice el 14, firmes, ceñidos vuestros lomos con la mentira. ¿Se acuerdan? Había otro versículo que dice, no mintiéndonos los unos a los otros. Tenemos que hablar verdad y es difícil. Pero es más difícil
hablar mentira, porque una mentira trae otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y de ahí nosotros mismos nos creemos la propia mentira. Pero el Señor nos manda vestidos, dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solo por nosotros, por aquellos que no están viniendo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando lucha, por aquellos que a veces nosotros no vemos, por ellos también. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos luchas físicas, a veces decimos, puede ser material, puede ser en la escasez, puede ser en la salud, pero ahorita hay una arma que está usando el enemigo contra la iglesia y es la espiritual. ¿Por qué? Porque hay sueño espiritual, hay cansancio espiritual, hay pereza espiritual, hay una enfermedad en el corazón en el cual afecta nuestro espíritu. Esas enfermedades no las vemos físicamente, pero existen en el pueblo. Y por ello tenemos que orar por los santos. No porque en verdad sean santos, sino porque el Señor nos santifica por su palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Corintios 7:1. Segunda de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas que el Señor nos ha dado? Decime una. Amén. ¿Quién tiene otra promesa que haya hecho suya? Amén. ¿Quién más? Amén. Una que usted diga, esta es mía. Hay promesas. ¿Cuántas tiene usted para usted? Usted se conoce. ¿Cuántas tengo yo para mí? Pero dice los estudiosos que hay 33,000 promesas en la Biblia. De esas, ¿cuántas son suyas? ¿Y cuántas son mías? Pero hay una promesa más grande, que el que dijo que iba a venir, vendrá. Y Él va a venir. Y esa es una promesa. Si usted le dice a alguien, te prometo que voy a venir a visitarte, Él lo va a esperar. Y el Señor dijo, voy a venir. Y yo lo espero. Muchos los tendríamos que estar esperando ya, listos. Sin maletas, porque no nos vamos a ir con maletas. ¿Por qué? Porque a veces queremos llevarnos el enojo, queremos llevarnos la ira, queremos llevarnos el pleito, queremos la envidia, queremos... Eso existe. Uno puede decir, es que son para los de afuera. No, aquí adentro. Si somos imperfectos. Aquí nos están puliendo por su misericordia. Y duele que lo pula el Señor. Duele que el Señor le diga, esto está mal, te lo voy a quitar. Pero es que me va a doler. Sí, te va a doler, pero te lo voy a quitar. Yo no entendía muchos procesos que he pasado en mi vida. Pero cuando lo llego a entender, le digo al Señor, duele, pero hágalo. Es como perdonar. Uno dice, es que es decirlo, es fácil. Sí, es fácil. Yo le voy a decir, hermano, perdone. Pero cuando yo lo viví,
dolió. Y dolió mucho que el Señor quitara. ¿Por qué? Porque el odio trae raíz de amargura y se arraiga tan profundo en el corazón que es difícil soltarlo. Pero cuando uno permite que el Señor le quite eso, uno hasta siente que ya vuela, se siente tan liviano, porque ya no lleva ese yugo que es pesado. ¿Qué es más fácil, odiar o amar? Es más fácil odiar. Porque yo puedo amar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, pero a alguien que me haga algo malo, sí. Nosotros sabíamos quiénes pagaron, porque la vida de mi hijo, la mía y la de mi familia costó 300 quetzales. Eso pagó el diablo por nosotros. Y las 3 mujeres que pagaron por ello, una de ellas es esposa de mi primo. Pero cuando el Señor nos permitió ir a predicar a Limón, a llevar una célula a Limón, ellos nos lo hicieron a nosotros. Pero como la verdad ya estaba en nosotros, el Señor nos mandó primero a reconciliarnos con ellos. Llegar a ese lugar, tocar la puerta de las personas y decirles, si yo les ofendí, perdón, fue un paso grande. ¿Por qué? Porque humanamente uno quiere devolver el golpe. Me acuerdo que el teléfono de mi mamá sonaba y sonaba y sonaba, porque nosotros nos creamos con todos los pandilleros de ahí y quieren que vayamos a responder, quieren y decirles no. Ellos así como de que ustedes no, porque el cambio que el Señor hizo en nosotros fue grande. Y no solo en mi vida, en toda mi familia. Y ver que nosotros fuimos y decirles, miren, perdón si los ofendimos, perdón si los herimos, perdón si les hicimos algo grave. Ver cómo esas personas se nos quedaban viendo así como de que, ¿qué pasó aquí? Y cómo ellas mismas dejaban ir a sus hijos cuando comenzamos con la célula. Me acuerdo el día del cierre, no sé si se acuerda el pastor, el cierre que se hizo en las canchas de básquet, que había un montón de gente. Pero eso lo hace Dios. La palabra se dio. Muchos de los que asistieron ese tiempo están muertos, porque fueron niños que se les dio la palabra, pero crecieron y como crecieron en las tinieblas, les fue mal. Pero la palabra estuvo ahí. Entonces, llegar a perdonar es un paso grande. Pero el Señor no nos odió. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por amor. A veces decimos, es que el amor es dejar pasar todo. No. La palabra dice que el padre que ama al hijo lo corrige. Mas el que lo desprecia, deja que lleve su castigo. Por amor. Cuando nosotros como padre corregimos a nuestros hijos, nos duele más a nosotros que a ellos. Y ellos dicen que nosotros los odiamos por ello. Mi mamá nos daba duro. A mí me pegaban con los cables de, más o menos así, gruesos, del cable de la televisión. Me acuerdo que con eso nos daban. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero ahora digo, si no hubiéramos vivido lo que vivimos, no fuéramos las personas que somos ahora. ¿Por qué? Porque el Señor nos guardó de todo ello. Ahora con que les corrijamos a los patojos ya están como que, no me querés. Pero es por amor que se tienen que corregir a los hijos. Como el Padre nos corrige a nosotros. Por amor es que Él nos ama. Y Él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Podemos contaminar nuestro espíritu? Sí, porque la palabra lo dice.
la suciedad exterior, si usted se mancha de lodo, se va a cambiar o se va a lavar y se le quita. Se baña, se arregla y otra vez está limpio. Pero la del Espíritu, ¿cómo? Por la palabra. Por mi palabra, vosotros limpios sois. Por la palabra podemos quitarnos lo que no es agradable delante de Dios. Por la palabra sabemos que pelear es pecado, que odiar es pecado, que mentir es pecado, que robar es pecado. Por la palabra. La palabra es la que nos va a limpiar tanto la carne como el espíritu. ¿Por qué? Porque va a enderezar nuestros pasos, porque nos va a guiar por el camino correcto. No nos va a gustar, porque nos gusta desviarnos más cuando andamos cojeando espiritualmente. Hoy sí, mañana no, hoy sí. Pero el Señor nos endereza por medio de la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con el temor al Señor, sabiendo que aunque no me vean los líderes, no me vea el pastor, no me vean los hermanos, me ve el más importante, que es Dios. Que aunque no me vea un ojo humano, el Espíritu Santo es el que me está viendo. Y que ahí está el ángel anotando todo lo que nosotros hagamos. Y que un día vamos a entregar cuentas de ello. Sea bueno o sea malo, dice la palabra, vamos a recibir la recompensa. Yo quiero recompensa de lo bueno. Yo quiero que el Señor diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo no quiero que diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese es el premio que vamos a recibir. O entramos al gozo del Señor o el Señor nos aparta de Él. Amén. El arma más poderosa y el arma que hoy el Señor nos quiere dar es el amor. Porque si tenemos fe, como un grano de mostaza, dice la palabra, moveremos montañas. Si creemos, todo el que cree le es posible. Pero el amor es una arma que el Señor usó y sigue usando hasta este momento. Y es el arma que el Señor quiere que hoy nosotros usemos para que podamos caminar rectamente. Ponga sobre sus pies, hermano. ¿O hermano tiene algo más? ¿No? Vamos a orar. Si esa arma está débil en su vida, que hoy el Señor la fortalezca. Si esta arma